concursables fueron creados por ley en el año 2005. A partir de ahí, quien queda con la responsabilidad y la obligación de implementar, de hacer cumplir esa ley, es el Ministerio de Educación y Cultura. Y la forma, el mecanismo que tiene para hacerlo es a través del llamado anual a concurso de proyectos culturales para subvencionar a aquellos que sean seleccionados, ¿no?, por ese concurso. Y me pareció desde un primer momento interesante la integración variada, diversa de nosotros tres, que tenemos formaciones muy diferentes, edades también diferentes y venimos de lugares, precisamente por eso, por la formación y por la tradición que cada uno tenía, venimos de lugares muy distintos, entonces era enriquecedor, lejos de ser un obstáculo, era algo beneficioso para la discusión, sobre todo del jurado. Este documental es sobre un pequeño pueblo, una frontera entre Uruguay y Brasil. Es el pueblo de Aceguá, que está es un pueblo de frontera seca. Es un lugar, se llama frontera seca porque no hay ningún accidente geográfico que delimite que hay una frontera. Digamos, cuando hay un río es muy claro, como el río Uruguay. Bueno, acá está la separación entre Uruguay y Brasil, entre Uruguay y Argentina. Acá no, acá es tierra. Y la tierra no es de nadie. Entonces el límite es una invención humana, como todos los límites. En determinado momento se pusieron de acuerdo el presidente uruguayo y el presidente brasileño, agarraron una regla y sobre el territorio trazaron una línea. Uno de los entrevistados dice, esta es una línea imaginaria, porque bueno, para los animales, para el aire, para todo, no hay frontera. Aquí lo único que separa es una línea imaginaria, porque hay unos mojones de más, de allá y de acá, es todo lo mismo. Trabajan allá, viven acá y trabajan allá. Fue en 1911 que se construyeron a lo largo de 30 kilómetros los mojones que definen el límite de los dos países. Tiene cerca de 4.000 habitantes y es la tradición campera su principal manifestación cultural, contando con más de 11 entidades tradicionalistas. Conocimos la realidad de esa zona porque hicimos unos trabajos institucionales para una estancia de por ahí. Y llegamos a conocer las fiestas que se dan en esa zona y nos pareció muy interesante y sobre todo nuestra visión como montevideanos, que era una cosa distinta. La Semana Farropilla de Aceguá es la fiesta que recuerda la batalla de los farrapos, o sea, de los trapos. En el siglo XIX, un grupo de riograndenses lucharon por su independencia del Imperio portugués. El nombre farrapos hace referencia a que era un ejército desarropado, un grupo de valientes que llegó incluso a ser dirigido por Garibaldi y que integró a destacados personajes de la política de la Banda Oriental. A mí me parece bárbaro que por primera vez en este país hay fondos concursables para la cultura, ¿no? Que digamos que teniendo un proyecto que te parece que es interesante, lo presentás y te lo financian de alguna manera, ¿no? Si bien tiene altibajos o hay cosas para mejorar, el hecho de que nos hayan financiado el proyecto nos permitió hacerlo. Si bien el fondo es muy bajo para lo que es una producción audiovisual, de todas maneras pudimos hacerlo, ¿no? El festejo es una semana de actividades culturales que empieza con la construcción de los piquetes, unos pequeños ranchos que son la sede de cada entidad tradicionalista. Los siguen una carpa de espectáculos y un ruedo para las actividades de caballos. Las jornadas empiezan temprano en la mañana y se realizan varias actividades a la vez. El objetivo es el encuentro, pocas son las tareas de competencia. La música no descansa nunca. Cuando surge la posibilidad de presentarse un fondo concursable, adecuamos un poco
la presentación y lo presentamos, ¿no? El fondo concursal que ganamos era un fondo para el registro de fiestas tradicionales, entonces nos tuvimos que ceñir un poco al registro de las fiestas. De pronto no era exactamente el documental antropológico que hubiéramos querido hacer, pero bueno, nosotros estamos conformes con el resultado. Este documental se filmó con cámaras semiprofesionales. Es decir, con el ojo nuestro adiestrado, pero no son cámaras de profesionales, son unas cámaras como las que puede tener cualquiera en su casa. El tema es bueno, tener una idea, tener una historia para contar y cómo se cuenta. Lo preestrenamos en Aseguá también, en el mismo lugar donde se filmó. En el estreno estuvieron muchos de los que se ven en el documental, estuvieron en el preestreno y bueno, para ellos fue una emoción porque hay que entender que en Aseguá no hay cine. La mayoría de la gente que viven ahí nunca fueron al cine. Sí ven DVDs y cable y televisión brasileña, pero cine no. Ser protagonistas de una película, aunque sea un documental, para ellos fue como un cambio, ¿no? Los que están más capacitados a veces son los que tienen el ejercicio de presentarse a otros fondos y los que tienen alguna formación específica en ese entrenamiento, ¿no? Entonces, es probable que corran con un poco de ventaja la gente de formación académica. Pero nuestra idea no era que este concurso viniera a sustituir carencias de fondos académicos, digamos, de fondos concursables o de concursos de tipo académicos. Se financian proyectos, no es la idea. La idea puede ser buenísima, pero no tener un camino de realización acertado. Entonces acá hay que presentar una buena idea, pero instrumentada en un proyecto que la haga posible de ser llevada a cabo. Es un espectáculo de danza-teatro, es un cuento bailado dirigido a un público infantil. Es un proyecto que lo dirigí yo y lo realizamos con todo un equipo de actores, músicos y bailarines y que fue estrenado en julio del 2006 en el Teatro Solís como parte de la programación infantil del teatro. Luego el espectáculo obtuvo un premio Florencio de revelación y consideramos que podía ser como una buena
idea de presentar Finita en Movimiento, que fue el proyecto que presentamos en los fondos concursables como para circular por el interior del país. La propuesta, que era una propuesta que era contar un cuento a través del lenguaje del movimiento, con una puesta en escena como muy plástica, con música original, y creíamos que iba a ser como muy interesante que otras poblaciones las pudieran ver. Por eso fue como uno de nuestros objetivos de llevar Finita al interior, porque tuvimos como una muy buena recepción aquí en la temporada y pensamos que podía llegar a ser como una propuesta diferente, que no era ni teatro ni era danza, sino que era un cuento bailado. El espectáculo tiene una particularidad que trabaja con muñecos realizados por una artista plástica, que es el personaje de Finita, es una hada que vive en un bosque y se encuentra con 5 personajes en el cual entran como a tener como una relación mágica, fantasiosa y también a su vez cotidiana con ese hada en ese bosque. Nosotros calculamos que entre la temporada del Solís en julio del 96 y la circulación con los fondos concursables y luego la segunda gira, que a raíz de como que funcionó muy bien con los fondos concursables República FAP, posibilitó también por otros departamentos que no habíamos llegado con la primer gira, lo han visto alrededor de 15.000 niños. Me parece que fue como un disparador súper interesante este surgimiento de los fondos concursables, no solamente, primero, como para incentivar a la gente a crear y a tener posibilidades de presentar más de 1 o 2 o 3 funciones a veces, como en la danza contemporánea pasaba, que hacías un año de trabajo o muchos meses de trabajo y tenías muy pocas posibilidades de presentación en teatros, y esto de los fondos concursables posibilita la continuidad de una obra, de presentarse y de confrontar con distintos públicos, cosa que artísticamente es invalorable porque hace que la obra no termine en un lugar, sino que siga realmente disparándose y creciendo artísticamente. Entre el 2006 y ahora el 2008 que he tenido la posibilidad, gracias a los fondos concursables y gracias a otras posibilidades que eso abrió, nos ha dado como una riqueza de conocimiento también de nuestro país, de las diferentes realidades y también de todas las posibilidades que hay
de intercambio y de trabajo, ¿no? Saliendo de Montevideo. Eso estuvo buenísimo. Lo que es común a todos los proyectos es que tienen que pensar en el contenido que presentan y que ese contenido sea de calidad, tienen que cuidar la calidad del contenido. El jurado, cuando va a evaluar el proyecto, va a estar mirando que haya calidad en la propuesta, haya diversidad en las propuestas y que las propuestas lleguen a todo el territorio nacional. Son como las tres cosas: calidad, diversidad y alcance en todo el territorio. Entonces, eso después aterrizado en cada proyecto. O sea, cada proyecto tiene que preocuparse por el cuidado de la realización cultural que va a presentar, del producto cultural, poder demostrar de la mayor manera posible cómo va a ser, qué cuidado tiene, cómo se produce, en qué consiste lo que tiene para ofrecer en términos de hecho cultural. Y por otro lado tiene que presentar cómo se va a asegurar que el público al que está destinado su proyecto va a consumir ese proyecto, a consumir ese producto. bisabuelo era del sur, del Brasil tenía esclavos para tirar para arriba. Bisabuela guaraní, en la piel tenía marcas como crucifijos. Tuvieron hijos que se mezclaron con otros más, otros menos que cristianos, con aragoneses. Este proyecto de los fondos concursables nos permitió, algo que si no hubiera sido muy difícil, presentarnos en una serie de recitales en la Argentina, en varias ciudades. Fue realmente un apoyo fundamental, de lo contrario creo que no lo hubiéramos podido hacer. Eran mis primeras veces en varias ciudades, así que realmente fue muy útil y en todos lados fue una alegría tremenda. Fue verdaderamente un muy buen comienzo para mí en la República Argentina, donde nunca había ido hasta hace poco. Mi bisabuelo era del sur, de Polonia había perros que lo perseguían. Bisabuela era del sur, de la Polaina de Italia, y se entremezclaron, tuvieron indios que se mataron con otros más, otros menos que cristianos. Luego vino Valle. El proyecto fue pensado, lo presentamos a los fondos concursables cuando aparecieron estos fondos, ¿no? Cuando nos enteramos de la existencia, leímos los requisitos y nos pareció realmente muy oportuno, muy favorable. Y con mi equipo de producción resolvimos que sí, que era muy oportuno presentarse. Y afortunadamente fuimos seleccionados. Regresé, me dio pavor, corrí, me dio calor, conté, no me creyó que le mentí, caliente, contesté, negué y era mentira. No me vengas con historias, dijo de memoria, nunca me atendía, lo mismo le daba, cada vez más loco, dijo y cocinaba. Saldré de aquí, pocos días más, saldré de aquí. Me molesta un poco a veces cuando la mayoría de mis compatriotas ven en el Estado una especie de institución ajena a la cual solo debemos sacarle y no darle nada a cambio. Yo, por el contrario, pienso que el Estado es mío. Pero no digo mío como si fuera mi esclavo y yo le voy a hacerlo trabajar para mí. Me refiero a mío como una herramienta, como algo, como si fuera mi guitarra, como el cirujano tiene sus herramientas o el mecánico tiene sus... y las cuida, porque nos brindan beneficios que de lo contrario serían imposibles.
Tomo miles de pastillas rojas y amarillas, flacas y larguitas, todos en la clínica, el porvenir me tienen hasta acá. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que me tiene a cargo, saca una jeringa, carga y me la da. El domingo ya vendrán a verme, a regalarme ropa, calamero, vendrán a sacarme, si vienen en auto iremos a pasear. Gente rica y aburrida, gente preparada, era mi familia, eran mis hermanos, eran mis parientes, pero me internaron. Saldré de aquí en pocos días más, saldré de aquí. Los incentivos básicamente son económicos porque se puede aspirar a un monto mayor de dinero cuando un proyecto se va a desarrollar en una zona más aislada del país o en una localidad más aislada. Y en ese sentido pueden aspirar a una subvención mayor proyectos que se desarrollan en los departamentos más alejados de Montevideo o en localidades menores de 20.000 habitantes o en la periferia de Montevideo. En ese orden, los montos a los que pueden aspirar los proyectos van decreciendo de mayor a menor. Estas cosas son muy sensibles porque los dineros son públicos. Entonces, disponer de los dineros públicos implica una gran responsabilidad y el objetivo de los fondos, por lo que yo puedo entender, es dar la oportunidad a gente que no tiene otros concursos como para presentar sus proyectos. Y está muy claro que eso tiene que tener la mayor repercusión en el público, que son en definitiva los contribuyentes. Entonces, no era, ya te digo, explícito, pero sí nos interesaba que eso tuviera la mayor difusión posible. Quizás también sea como un poco utópico, soñador de parte nuestra, pensar que con una sola visita no alcance para proyectar lo que quisiéramos hacer, ¿no? Pero fundamentalmente vamos haciendo, a través de las canciones y eso, un vínculo para que los chiquilines tengan, digamos, un referente al cual asirse, alguien que vino a cantarles a ellos hasta el lugar de su escuela, alguien que vino hasta esa localidad con un volante para colorear, con unas palabras para el maestro, para el director, alguien que muchas veces comparte el almuerzo, como nos da la posibilidad de este proyecto de estar trabajando un mes en una región, un departamento, otro mes en otro, con sus características diferentes, con sus intendencias y sus referentes locales diferentes, o sea, con sus características. A veces la inspección de primaria tiene toda una estructura muy, muy dinámica con respecto a las zonas rurales. En otros casos es más difícil por las condiciones a veces físicas, que las escuelas no están sobre la ruta, que las escuelas están en zonas que quedan anegadas por el agua, un montón de inconvenientes. Bueno, nuestra propuesta es llegar a ese lugar con el mensaje para los chiquilines, con el contenido del material que acercamos, la música, las canciones. Nos han cedido este espacio para venir a cantar canciones de animales. Casi todo lo que hacemos nosotros son cantar canciones donde el protagonista es un bicho y lo que pasa en la canción es como un cuento, o a veces contamos las características de este animal, porque hay bichitos que son diferentes que otros. La primera canción que
hacer? Cantar en alguna canción. Un aplauso para María, que va a hacer todas esas cosas. Va a tocar el teclado, va a cantar, trajo pronta la batería. El otro músico de Sol Ángeles soy yo. Me llamo Enrique, toco la guitarra y canto. Un aplauso para Enrique. Uy, lo más importante es las caras y las sonrisas, los besos de los chiquilines. Digo, eso es fabuloso. También se juntan con las madres, que también a veces vienen exclusivas a agradecerte, pero digo, de alguna manera la gran magia del momento de la actuación son las caras y los gestos de los chiquilines. Eso es realmente de un valor totalmente inapreciable, o sea, es brutal, es brutal. Con popotito me voy a casa. Especializamos toda esa labor de poder ir tejiendo y trabajar con el equipito a cuesta, con los problemas mecánicos del auto, con cumplir los horarios, con las necesidades de cada escuelita que festeja una cosa y festeja otra. Y nosotros pudimos decir, nosotros sabemos hacer esto. Pudimos especializarnos durante años en las zonas más carenciadas de Montevideo trabajando con esto. Sabemos suplir cuáles son las carencias de las comisiones y de la gente como referente local. Y nos dio la posibilidad de mostrar que sabemos hacer eso y bueno, llevarlo y potenciarlo a estos lugares para nosotros es extraordinario. Digo, estamos cobrando por hacerlo que para nosotros creemos que nacimos para hacerlo. Caminando por acá y vi que por allá aparecía el rinoceronte con su cuerno, enojado, pronto para pelear con el que viniese. No le dije de venir hasta acá porque iba a ser para lío. Seguí caminando un poquito más y por allá aparecía el hipopótamo todo embarrado, aburrido. Poniéndonos del lado de ellos, en la cual nos damos cuenta que la centralización de Montevideo es muy fuerte y hay que sumarle la centralización de cada departamento con su capital, que a su vez también es fuerte. Entonces, de alguna manera, es real que, no te digo la gente del campo, pero bueno, mucha gente queda como muy aislada y muy desprotegida de sentirse parte de una sociedad que de alguna manera no los toma en cuenta, ¿no? Yo creo que ese es el impacto más fuerte que hemos tenido así de la gran diferencia de trabajar en la ciudad, ¿verdad? Lo llevaron lejos, cruzando el mar y junto a otros animales. 1, 2, 3, 4. Nosotros estamos seguros de que la impresión es profunda. Es tan profunda como la que llevamos nosotros. A nosotros nos interesa compartir las fotos, las canciones, todo lo que nosotros podemos edificar en ese rato con ellos, a su vez retribuírselo. Pero es como dice María, el primer impacto, la alegría, el interés sobre los instrumentos, como es la guitarra eléctrica, como es la acústica, el teclado si suena piano, toda esa avidez que hay, lo principal que nos llevamos es el afecto que recibimos y la avidez por conocer y aprender de todo lo que nosotros hacemos o le presentamos a los chiquilines. El dinero que nos dan, potenciarlo y hacer que rinda fundamentalmente cada peso para cada lugar. Ahora no podemos quedar en esta escuela, recorremos medios kilómetros, ahorramos y vamos para esta otra. Todo eso que sí tejiendo una red de vinculaciones que a su vez nutre todas las redes que ya tienen algunos lugares. La innovación, de alguna manera, que introducen los fondos concursables respecto a la asignación de fondos públicos a la cultura, tiene que ver con ese mecanismo de doble subvención.
subvención al bien o al producto cultural, sea un libro, una investigación, un espectáculo, una revista de historietas. Y por otro lado, la subvención al público, usuario o consumidor de esas producciones culturales. Tiene como esa doble cara. Crítico amigo, Neves, Manuel, me propone trabajar con escuelas. La intención de él un poco era como meter el arte un poco a nivel social, por decirte algo, ¿no? Un poco algo así. Yo vine trabajando con una serie de obras que trabajaba la retícula, trabajaba grilla con colores de alguna manera, algo de lo cual se puede ver detrás mío. Y esa serie se llama Sinfonía Transglobal Series, que fue una serie que yo comencé a hacer en Bali. El tema que entre esa serie y una serie que yo hice, una obra que yo hice en el 99 que se llama Rhapsody Entertainment, que son como estrategias de apropiación, comulgaron entre las dos para que yo salió esto de alguna manera. El original no lo capto de un libro. No es la reproducción de un libro, es la reproducción de una imagen bajada de internet. ¿Tá? Lo cual eso implica y luego reproducida en una impresora. Entonces ahí tenemos variaciones en el color, seguramente en el color. Y yo tomé trabajé a partir de esa reproducción con ese color que no es el mismo que el original. Lo que hago es aumentar la escala del original, trasladarlo al plano, al horizontal, y ver ver en el volumen, ver que eso adquiría como pieza, en tanto soporte a que adquiría otra función. Y cuando vi que eso podía ser una plaza porque tiene un espacio interior vacío, la pieza, el original, ahí veo que ahí se puede ubicar un árbol. Se ejecutase en la escuela donde fueron estos dos artistas. En este caso, como estábamos hablando de Marco para un móvil, un tributo, Plaza Media, un tributo a Rothfuss, que se haga en la escuela donde fueron, ¿no? Que fue la escuela Alemania.
lo que han buscado los fondos concursables en estas ediciones que se han realizado es, en términos de profesionalización de la gestión cultural, es en permitir que la gente se vuelva a presentar. Entonces, si personas se vuelven a presentar con un mismo proyecto, lo que tienen que variar completamente es el público al que está dirigido. Entonces, si desarrollaron un proyecto de una obra de teatro en Artigas y vuelven a presentar la misma obra de teatro, como requisito la tienen que presentar en otro departamento. La pueden presentar en Tacuarembó. Pero el jurado que la evaluó el primer año va a ser distinto al que lo evalúe el segundo año. Entonces puede llegar a suceder que una misma obra sea electa nuevamente por la calidad de sus contenidos, o que el nuevo jurado considere que hay otras de mayor calidad. O sea, vuelve a concursar desde el punto cero. El nivel general de los proyectos que se presentaron fue bastante bueno. No todos eran buenos. Pero digamos que había un 50 o un 40% de los proyectos de muy buen nivel, de muy buena calidad cultural. Yo rescato algo que la obra mismo plantea, ¿no? Este es un personaje adorable, para mí adorable, pero además plantea una cosa muy concreta sobre lo que el artista decide hacer con su vida. Y yo creo que más allá de las condicionantes, las circunstancias históricas, económicas, políticas, etcétera, etcétera, el artista, entre comillas, me parece que es una palabra muy grande también, pero los laburadores de la cultura siempre tenemos que seguir generando y creyendo en que la cultura es alimento esencial. Tal vez el hambre sea cada vez mayor. De noche pienso, de día ensayo, todo para tener $1 más que 5 pesos. Creo que me gusta más hacer magia que contar historias. ¿Será que cuando se cuentan historias se hace? ¡Un aplauso para Luli! ¡Vamos! Yo siempre parto de la página en blanco, ¿no? De repente me dicen, pero vos tenés tantas obras hechas y yo qué sé, y a mí me tiemblan las rodillas del primer momento porque no tengo ni idea de para dónde trabajar. Entonces era un gran desafío porque se planteaba que tenía que hacer magia, tenía que cantar, tenía que bailar, tenía que tocar instrumento. Está contado en un lenguaje directo, simple, muy simple. La autora, Laura Echenique, es escritora de teatro para niños y conservó esa forma de escribir y le dio toda una visión o una psicología adulta. Y bueno, eso es la reconstrucción del arte perdido. Hoy, 10 de enero, llegamos a un pueblito de pocos habitantes, de árboles enanos pero muy verdes, con un cielo de pocas nubes y las pocas son muy blancas. Un pueblo donde la idea de los fondos concursables para mí siempre fue muy importante, que salieran, que surgieran, porque da la posibilidad de descentralizar, de llevar
una propuesta de diferentes lugares. Esta propuesta fue muy gitana. Empezó por diferentes lugares alejados de Montevideo. Empezamos por Tacurú, por el Instituto del Hombre, por diferentes barrios, centros comunales. Entonces te daba esa posibilidad de poder acercarte, llevar el teatro a la gente en la misma calidad artística que podías hacerlo en un teatro o como te lo habías imaginado. Entonces es como una ecuación de equilibrio entre arte y números, y que sea viable y que no nos comamos pasos y que no podamos cumplirlo, ¿no? Eso es una de las características quizás más difíciles que como productora en el proyecto tuve que llevar adelante, ¿no? Este personaje plantea que bueno, va a desplegar las alas y va a volar. Puede elegir ponerse los zapatos, ponerse una cuerdita en el pescuezo y de hecho elige ponerse los zapatos y volar. Entonces yo quizá desde este personaje, pero desde mí misma, Susana, nos convoco a que sigamos desplegando alas, ¿no? Y por la cultura y por el bien de todos nosotros. Chao y gracias.